Y si una de las historias más famosas de la Biblia no hubiera quedado solamente en las páginas antiguas, sino también en el fondo del Mar Rojo, durante siglos, el relato del Éxodo ha sido contado como un momento imposible. Moisés guiando a su pueblo, el mar abriéndose y el ejército egipcio desapareciendo bajo las aguas. Para muchos fue un milagro, para otros una leyenda religiosa sin pruebas físicas. Pero ahora, una nueva expedición submarina afirma haber encontrado algo que podría reabrir una de las preguntas más inquietantes de la historia. No hablan de una simple roca extraña ni de restos de un barco común. Hablan de formas circulares cubiertas de coral, señales metálicas ocultas bajo la arena, fragmentos que parecen pertenecer a carros antiguos y huesos humanos y de caballos esparcidos en una zona específica del fondo marino. Lo más perturbador no es solamente lo que dicen haber visto, sino el lugar exacto donde lo encontraron. Una zona del Mar Rojo que durante décadas ha sido señalada por algunos investigadores independientes como una posible ruta del cruce bíblico. Si estas formaciones fueran realmente restos de un ejército antiguo, entonces el fondo del mar no estaría guardando un accidente cualquiera, sino una escena congelada de una catástrofe ocurrida hace miles de años. Y aquí comienza el verdadero misterio. Si había señales tan llamativas bajo el agua, ¿por qué este lugar fue ignorado, rechazado o evitado durante tanto tiempo? La respuesta comienza con un nombre que sigue dividiendo opiniones: Ron Wyatt. En 1978, este explorador no convencional afirmó haber visto en el fondo del Golfo de Aqaba estructuras cubiertas de coral que parecían ruedas de carros egipcios. Según su versión, algunas tenían formas similares a ruedas de 4, 6 u 8 radios, algo que él relacionó con diferentes tipos de carros utilizados en el antiguo Egipto. Sin embargo, sus afirmaciones nunca fueron aceptadas por la arqueología tradicional. No presentó pruebas verificadas de manera científica, no publicó estudios revisados por expertos y no logró recuperar artefactos que pudieran ser examinados oficialmente. Por eso, durante años, muchos académicos consideraron sus hallazgos como interpretaciones exageradas de formaciones naturales de coral. Pero la nueva expedición cambia el tono de la conversación. Esta vez, el equipo no bajó al agua con simples cámaras o con fe como única herramienta. Usaron sonar avanzado, drones submarinos, escáneres de alta resolución y equipos capaces de detectar anomalías metálicas bajo el sedimento. Según el relato de la misión, estas herramientas identificaron formas simétricas y señales que no parecían encajar fácilmente con estructuras naturales. Los buzos describieron objetos alineados, cubiertos por coral, como si marcaran una ruta o un campo de restos extendido sobre el lecho marino. Pero incluso con esa tecnología, el descubrimiento no se convierte automáticamente en una prueba definitiva. La ciencia exige análisis, recuperación controlada, datación, documentación pública y revisión independiente. Sin eso, el misterio sigue abierto. Lo importante es que una afirmación antes descartada ahora vuelve a ser investigada con herramientas mucho más precisas. Para entenderlo de forma sencilla, el Mar Rojo podría estar guardando 3 posibilidades muy diferentes. La primera es la más impactante: que algunas de estas formas sean realmente restos antiguos relacionados con un evento histórico extraordinario. La segunda es más prudente: que los objetos sean restos de naufragios, anclas, piezas de madera o metal de épocas posteriores, deformados por el tiempo y cubiertos por coral hasta parecer ruedas. La tercera es todavía más simple: que ciertas formaciones naturales hayan sido interpretadas como artefactos porque el ojo humano busca patrones conocidos, especialmente cuando ya existe una historia poderosa alrededor del lugar. Por eso este caso resulta tan fascinante. No se trata solamente de creer o no creer. Se trata de una zona donde historia, fe, arqueología, política y misterio se encuentran bajo el agua. Además, existe otro problema: los supuestos objetos están cubiertos de coral y podrían ser extremadamente frágiles. Si se tocan, podrían romperse. Si se extraen sin cuidado, podrían perderse para siempre. Y si permanecen allí, seguirán alimentando preguntas sin respuesta. En otras palabras, el fondo del Mar Rojo no ofrece una conclusión fácil. Ofrece una posibilidad inquietante: que una historia considerada por muchos como símbolo de fe quizá tenga rastros físicos, pero esos rastros estén atrapados entre la fragilidad del mar, las leyes arqueológicas y la falta de pruebas definitivas. Si quieres seguir explorando misterios históricos, descubrimientos bajo el mar y preguntas que aún desafían nuestra comprensión del pasado, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos hasta el final de esta investigación. Basado en el material que compartiste para continuar la estructura del guión,
Pero si realmente había formas parecidas a ruedas, señales metálicas y restos óseos bajo el coral, entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Por qué nadie ha podido sacar esas pruebas a la superficie? Antes de continuar, escribe en los comentarios qué crees tú. ¿Estamos ante un hallazgo histórico real, una mala interpretación del fondo marino, o algo que alguien no quiere que se investigue? Y si este misterio te interesa, deja tu like para apoyar el video. Cuando los buzos comenzaron a descender en esa zona del Mar Rojo, la escena no parecía al principio tan extraordinaria. Solo vi oscuridad, arena, coral y silencio. Pero poco a poco, las cámaras submarinas empezaron a mostrar formas que no encajaban fácilmente con el paisaje natural. Algunas parecían circulares, otras tenían bordes definidos. Varias estaban cubiertas por una gruesa capa de coral, como si el mar hubiera intentado esconderlas durante siglos. Según el relato de la expedición, lo más extraño era que estas formas no estaban dispersas al azar. Aparecían en una especie de línea, como si marcaran un trayecto o una zona de impacto. Para los investigadores que creen en la hipótesis del éxodo, esto era importante, porque podía parecer el rastro de un ejército atrapado durante una huida desesperada. Pero para los más escépticos, esa misma imagen podía tener otra explicación. Restos de antiguos barcos, objetos arrastrados por corrientes, anclas, estructuras de madera o incluso coral creciendo alrededor de formas naturales. Y aquí está el punto clave. El misterio no depende solo de lo que las formas parecen ser, sino de lo que realmente puedan demostrar. Una rueda bajo el agua no basta si no se puede analizar su material, su antigüedad y su contexto. Por eso la expedición se volvió más tensa. Cada imagen parecía prometer una respuesta, pero cada respuesta abría una nueva duda. La explicación más directa del problema está en la fragilidad de los supuestos hallazgos. El coral puede actuar como una especie de molde natural. Con el paso del tiempo, puede cubrir un objeto, conservar su silueta y al mismo tiempo volverlo casi imposible de tocar. Si debajo existió madera, metal o hueso, después de miles de años en agua salada podría estar extremadamente debilitado. Según esta idea, intentar levantar una pieza sin un procedimiento arqueológico perfecto podría destruirla en segundos. Por eso algunos objetos pueden verse impresionantes en una cámara, pero seguir siendo inútiles como pruebas si no se recuperan de manera controlada. Además, existe otro obstáculo, la jurisdicción legal. La zona pertenece a un espacio sensible, con leyes arqueológicas, ambientales y políticas muy estrictas. Cualquier extracción sin permiso puede considerarse ilegal. Esto significa que incluso un descubrimiento potencialmente importante no puede simplemente sacarse del agua y mostrarse al mundo. Necesita permisos, equipos oficiales, conservación científica y documentación transparente. Ahí es donde la historia se vuelve más complicada. Los defensores de la expedición creen que estas restricciones han impedido que la verdad salga a la luz. Los críticos, en cambio, argumentan que precisamente por esa falta de control oficial, no se puede aceptar la historia como una prueba sólida. En otras palabras, el mismo factor que mantiene vivo el misterio también impide resolverlo. Para decirlo de forma sencilla, la parte 2 nos muestra que el supuesto descubrimiento no es solo una cuestión de encontrar objetos bajo el mar. El verdadero conflicto está en demostrar que son esos objetos. Si las formas circulares son ruedas antiguas, el hallazgo podría ser enorme. Si son restos de naufragios posteriores, seguirían siendo interesantes, pero no probarían el relato del éxodo. Y si son formaciones naturales, entonces estaríamos ante un ejemplo de cómo una historia poderosa puede influir en la manera en que interpretamos lo que vemos. Por eso el caso debe manejarse con cautela. La emoción del descubrimiento es fuerte, porque conecta con una de las narraciones más conocidas de la humanidad. Pero la emoción no reemplaza la evidencia. Para que este misterio pase de afirmación a descubrimiento histórico, se necesitarían análisis independientes, fotografías verificables, muestras fechadas, comparación con artefactos egipcios auténticos y una investigación abierta. Hasta entonces, el fondo del Mar Rojo permanece como una frontera entre la posibilidad y la prueba. Lo más fascinante es que ambas partes tienen algo que decir. Los creyentes ven señales demasiado precisas para ser casualidad, mientras los escépticos ven una historia demasiado grande para aceptarla sin evidencia completa. Y justo ahí está la fuerza del misterio. No nos entrega una respuesta final, sino una pregunta que se vuelve cada vez más difícil de ignorar, basado en el material de referencia y el esquema que compartiste. Pero el misterio no termina con las ruedas, los huesos o las señales metálicas. La pregunta más inquietante es otra. ¿Qué pasaría si algunas partes del campo de restos ya hubieran desaparecido antes de que el mundo pudiera estudiarlas?
Escribe en los comentarios qué explicación te parece más posible. ¿Un hallazgo histórico, restos de naufragios antiguos o una historia que todavía necesita pruebas reales? Y si quieres más investigaciones como esta, deja tu like. Cuando el nuevo equipo comparó sus mapas submarinos con los antiguos relatos atribuidos a Ron Wyatt, apareció una inquietud mucho más profunda. Según la versión presentada por la expedición, algunas zonas donde antes se decía que había estructuras visibles ya no mostraban los mismos indicios. Esto convirtió el descubrimiento en algo más oscuro, porque ya no se trataba únicamente de preguntar qué había bajo el Mar Rojo, sino también que pudo haber estado allí antes y ahora ya no aparece. Para los defensores de la teoría, esa ausencia no era casual. Ellos creen que ciertas piezas pudieron haber sido retiradas, cubiertas o alteradas por personas que llegaron primero al lugar. En especial, la historia del supuesto carro dorado o rueda dorada sigue siendo uno de los puntos más misteriosos. Wyatt afirmó que vio una pieza brillante, distinta de las demás, que no estaba cubierta por coral de la misma manera. Sin embargo, hasta hoy no existe una fotografía verificada, un registro oficial o una pieza expuesta en un museo que confirme su existencia. Esa falta de evidencia convierte la historia en una especie de sombra, demasiado llamativa para ignorarla, pero demasiado débil para aceptarla como prueba definitiva. Y aquí es donde la tensión aumenta. Si nunca existió, entonces fue una exageración. Pero si existió o desapareció, entonces el misterio sería mucho más grande que una simple discusión arqueológica. La explicación más prudente es que todavía no hay pruebas suficientes para conectar estos objetos directamente con el éxodo bíblico. Los especialistas escépticos señalan que el Golfo de Aqaba y otras zonas del Mar Rojo han sido rutas marítimas importantes durante muchos siglos. Barcos romanos, bizantinos, árabes y de otros periodos pudieron navegar por estas aguas, sufrir accidentes y dejar restos en el fondo. Con el tiempo, las corrientes, la arena y el coral pueden transformar piezas comunes en figuras muy sugerentes. Una parte de madera, un ancla antigua, un aro metálico, un fragmento de carga o incluso una formación natural pueden parecer algo completamente distinto después de siglos bajo el mar. Además, los antiguos gobernantes egipcios no solían registrar derrotas humillantes en sus monumentos. Por eso, la ausencia de un documento egipcio que hable de la pérdida de todo un ejército no prueba por sí sola que el evento no ocurrió, pero tampoco ayuda a confirmarlo. El problema central sigue siendo el mismo. Una imagen submarina puede despertar curiosidad, pero la arqueología necesita contexto. Necesita saber de qué material está hecho el objeto, de qué época proviene, si realmente fue trabajado por manos humanas y si aparece junto a otros elementos coherentes con la misma fecha. Sin esa cadena de evidencia, el caso permanece en una zona intermedia, entre la posibilidad histórica y la interpretación especulativa. Para decirlo de manera sencilla, la parte 3 muestra que este misterio tiene dos capas. La primera capa es antigua. ¿Hay realmente restos bajo el Mar Rojo que puedan pertenecer a un ejército egipcio? La segunda capa es moderna, porque algunas supuestas evidencias no pueden verificarse, no aparecen o parecen haber cambiado con el tiempo. Esta doble pregunta es lo que mantiene vivo el caso. Si todo se redujera a unas formas extrañas bajo el coral, sería fácil descartarlo. Pero cuando se agregan relatos antiguos de exploradores, mapas submarinos, restricciones legales, posibles piezas desaparecidas y tecnología moderna detectando anomalías, el asunto se vuelve más difícil de cerrar. Aún así, la cautela es necesaria. Un misterio fuerte no debe confundirse con una prueba fuerte. La fuerza de este caso está en lo que sugiere, no todavía en lo que demuestra. Puede ser una pista hacia un evento extraordinario o puede ser un ejemplo de cómo la imaginación humana conecta formas, relatos y deseos de encontrar respuestas. Lo cierto es que el Mar Rojo continúa guardando una pregunta poderosa. Si allí ocurrió algo tan grande, quizá el mar todavía conserve sus rastros, pero si esos rastros existen, están atrapados bajo coral, política, fragilidad y dudas. Y mientras no haya una investigación abierta, independiente y verificable, el mundo seguirá dividido entre quienes ven una revelación histórica y quienes ven un mito moderno cubierto por las sombras del océano. Basado en el material de referencia y la estructura que compartiste, antes de llegar al cierre de este misterio, suscríbete al canal y activa la campana si quieres seguir explorando descubrimientos históricos, enigmas antiguos y secretos que todavía permanecen bajo la superficie. A medida que la historia avanza, el misterio deja de estar solamente en el fondo del Mar Rojo y empieza a moverse hacia una pregunta mucho más incómoda. ¿Por qué un posible hallazgo de esta magnitud sigue rodeado de silencio, dudas y falta de verificación oficial? Para quienes creen en la hipótesis del éxodo, la respuesta parece evidente. Un descubrimiento así no sería un simple hallazgo arqueológico.
Podría tocar temas religiosos, políticos, culturales e históricos al mismo tiempo. Podría cambiar la manera en que millones de personas miran una de las narraciones más importantes de la tradición bíblica. Pero para los escépticos, precisamente por eso se debe tener más cuidado. Cuanto más grande es una afirmación, más fuerte debe ser la evidencia. No basta con imágenes borrosas, formas cubiertas de coral o relatos de buzos sorprendidos. Se necesitan estudios abiertos, análisis independientes y pruebas que puedan resistir la crítica científica. Sin embargo, lo inquietante es que el lugar parece difícil de estudiar de manera normal. Las leyes, la protección marina, las tensiones regionales y la fragilidad de los restos hacen que cada intento de investigación se convierta en un problema. Por eso el caso queda atrapado entre dos extremos. Para unos es una verdad ocultada, para otros una historia atractiva que todavía no ha demostrado lo que promete. La explicación más equilibrada es que el Mar Rojo puede contener objetos antiguos reales, pero eso no significa automáticamente que pertenezcan al ejército del faraón. Esta diferencia es fundamental. Un objeto antiguo bajo el agua puede ser importante sin estar conectado con el éxodo. Una rueda, un eje, una pieza metálica o un fragmento de madera podrían venir de un naufragio posterior, de una ruta comercial antigua o de otro evento histórico completamente distinto. El problema es que el relato bíblico es tan poderoso que cualquier forma parecida a un carro puede parecer inmediatamente una prueba del milagro. Pero la arqueología no funciona solo con apariencia. Funciona con contexto, datación, comparación y documentación. Aún así, tampoco se puede negar que la zona sigue despertando preguntas legítimas. Si realmente existen estructuras alineadas, señales metálicas y posibles restos óseos en una región geográficamente inusual, entonces merece una investigación seria. No para confirmar una creencia antes de empezar, ni para destruirla por prejuicio, sino para saber qué hay realmente allí. Esa es la parte más importante del caso. El misterio no necesita exageración para ser interesante. Ya es suficientemente poderoso por sí mismo. Un fondo marino lleno de formas extrañas, una historia antigua que sigue viva, un explorador controversial, una expedición moderna y una pregunta que nadie ha logrado cerrar por completo. Para decirlo de forma sencilla, esta historia termina sin una respuesta absoluta, pero con una duda difícil de olvidar. Tal vez el Mar Rojo guarda restos relacionados con una catástrofe antigua. Tal vez solo conserva piezas de naufragios olvidados. O tal vez algunas formaciones naturales han sido interpretadas a través de una historia que la humanidad lleva siglos repitiendo. Pero lo verdaderamente fascinante es que el caso sigue abierto porque ninguna explicación ha logrado eliminar por completo las demás. Los creyentes ven señales de un evento bíblico congelado bajo el agua. Los científicos escépticos ven falta de pruebas verificables. Y entre ambos queda el océano, silencioso, profundo y cubierto de coral, guardando objetos que podrían ser simples restos o fragmentos de una historia mucho más grande. Al final, el Mar Rojo no nos entrega una conclusión definitiva. Nos entrega una pregunta. ¿Cuánto de nuestro pasado sigue escondido en lugares donde todavía no podemos mirar con claridad? Y quizá esa sea la razón por la que este misterio continúa atrapando la imaginación de tantas personas. Porque no se trata solo de ruedas, huesos o coral. Se trata de la posibilidad de que una de las historias más antiguas del mundo tenga todavía una sombra física bajo el mar. Y mientras esa posibilidad exista, el fondo del Mar Rojo seguirá siendo uno de los escenarios más enigmáticos de la historia humana. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que estos restos podrían estar relacionados con el éxodo o piensas que todo tiene una explicación más simple? Déjalo en los comentarios. Comparte este video con alguien que ame los misterios históricos y suscríbete para no perderte la próxima investigación.